nosotros, de nuestras familias. Muchísimas gracias. Amados, muy buenos días, dice la palabra del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Quiero bendecir este tiempo de palabra, este tiempo donde Dios nos va a dar las directrices con las que construiremos la siguiente semana nuestra trinchera para que nuestros hijos y nosotros mismos podamos ser hallados protegidos de todas las cosas que para nadie es un secreto que estamos viviendo. Quiero pedirle dos favores. El primero es que si es posible, deje de lado su dispositivo móvil, por favor desconecte su teléfono. El Señor quiere hablarle. Y así como lo hizo la hermana de Lázaro y se sentó a los pies del Señor a escucharle, solamente se pueden ver cambios grandes cuando uno escucha a su maestro. Así es que, cumplido ese primer favor, quiero pedirle un segundo favor, y es: necesitamos de su Biblia de papel, necesitamos de su agenda, de un esfero y de toda la disposición. Vamos a orar entonces para poner esta palabra que en esta mañana el Señor nos ha regalado delante de los ojos del Señor, para que sea, como dice la Biblia, medicina a nuestros huesos y que sea bienestar para nuestro cuerpo. Padre, en esta mañana te damos inmensas gracias porque alrededor de 830 personas al cumplir hoy domingo fallecieron y no pudieron asistir un día más a un encuentro contigo, Señor. Pero tú nos has dado el privilegio de la vida, el don de la salvación y la oportunidad de reunirnos en tu casa, Señor. Convertimos cada uno de nuestros hogares desde donde estamos en tu casa, Señor. Ven y sé el Señor de nuestra casa, Señor. Silencia, Señor, toda distracción que pueda alejarnos de lo que has venido a decirnos el día de hoy. Aparta de nosotros la voz del yo, la voz del enemigo y la voz del mundo. Y permítenos, Señor, sellar esta palabra en nuestros corazones, para que realmente seamos hallados tus discípulos, tus soldados, y para que, como dice la palabra, el que empezó la buena obra sea fiel en completarla en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos pues a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy, que hemos titulado Mi casa, mi trinchera. Esta palabra trinchera puede ser la posibilidad para pensar, pero ¿es que estamos en guerra? Sí, amados. La palabra dice que el reino de Dios sufre violencia y que existe una guerra declarada entre el reino terrenal y el reino celestial. Pero la palabra del Señor también nos dice que donde hay dos o tres y ellos están reunidos en el nombre de Jesús, allí está Dios en medio de ellos. Así es que es momento de aprender cómo convertir nuestros hogares y nuestras familias en unas trincheras efectivas, donde podamos estar cubiertos de las acechanzas del enemigo, pero donde también podamos hacer algo para que ese ejército de Dios, ese reino de Dios crezca y se multiplique y la salvación sobre muchos sea dada. Vamos entonces a dar inicio mirando o preguntándonos qué es una trinchera. La definición más franca de trinchera es que es una zanja excavada en la tierra dentro de la cual quedan unos soldados y están protegidos del fuego enemigo, pero también están parcialmente cubiertos para poder disparar, es decir, para poder defenderse. Pero si vamos a la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que como soldados construyamos en una trinchera? Pues hay que entender que esa trinchera para nosotros va a ser un refugio. Y aquí me voy a tomar un segundo para pedirle el favor que vaya a su Biblia de papel y busque en el Antiguo Testamento el libro de Salmos, y que vaya al libro de Salmos 118, versículo 8. Le voy a dar un segundito para que vaya, lo busque. Yo también estoy acá haciendo mi búsqueda y vamos a leerlo.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, una trinchera espiritual es un refugio de confianza. Su confianza en esta trinchera no va a depender de Noticias Caracol, no va a depender de lo que diga CNN, no va a depender de lo que le dice su jefe, sus vecinos, sus familias cercanas que le dicen que esto va muy mal, que cada día todo va a estar peor. Esta trinchera es un refugio para su alma, donde usted va a buscar la voz del Omnipotente y va a confiar en lo que el Señor le diga. Que aunque cayeren 1000 a su diestra y 10,000 a su siniestra, a usted no le tocará. Pero además de eso, no estaría bien que un soldado se enamorara de la trinchera y luego, cuando fuera llamado a la base militar donde está su jefe, le dijera: ay, por favor, no déjeme acá entre este hueco, que yo cabe en la tierra para defenderme, yo estoy enamorado de esa trinchera, yo no me quiero ir. Dice el Salmo 103:15. Por favor, nuevamente vaya a su Biblia de papel, busque el Salmo 103:15 y leámoslo juntos. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Recuerde que esta trinchera, este momento temporal en la tierra, es simplemente el abrebocas de gloria para disfrutar de una eternidad con el Señor. Así es que vamos a creerle al Señor, pero no nos vamos a enamorar de la trinchera porque sabemos que es temporal. Esta trinchera está construida en la confianza a Dios, en la seguridad de un futuro, pero que además hay que estar despiertos, porque si estamos en una trinchera es porque estamos rodeados del enemigo. El Señor nos dejó en una trinchera precisamente recordándonos que el enemigo nos rodea. Y para ello vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 17 al 22. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Estamos pues con una guerra declarada y avisada. Creo que en esta trinchera sí valdría la pena decir que somos soldados advertidos, soldados que saben la clase de enemigo que les rodea. El pastor nos decía el domingo pasado una cosa muy cierta y es: nada bueno le espera a la humanidad. Seríamos mentirosos si pensáramos que todo va a estar bien de un momento a otro. Así es que una de las cosas que debemos tener por seguras es que estamos en una trinchera que es nuestro hogar porque estamos rodeados del enemigo. Pero no nos podemos quedar simplemente en esa explicación. Es importante que nosotros entendamos cómo construir esa trinchera. Y el Señor nos ha llamado a nosotros como padres, a las cabezas de hogar, a las mamás que son cabeza de hogar y a los hijos que se encuentran como primicia, quienes son hijos de Dios, cristianos y son las primicias de su casa y sus papás aún no se han convertido. Y entonces el Señor viene a enseñarnos esta mañana cómo construir esa trinchera. Quiero decirle que mientras averiguaba cosas acerca de las trincheras deben ser reforzadas todos los días. Esta tarea de construir trinchera no es una tarea que usted va a generar hoy.
y luego se va a olvidar de ella. Así es que le pido el favor que vaya a su agenda y escriba cómo va a construir su trinchera. Lo primero para construir una trinchera es crear una zanja muy profunda. Y esto lo asemejamos dentro del cuerpo del Señor como permanecer unidos al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podemos estar sacando la cabeza para mirar qué está sucediendo alrededor, porque el que saca la cabeza en la trinchera es posible que una bala del enemigo lo afecte o lo ataque o lo golpee. Entonces es muy importante permanecer unidos en la trinchera y estar todos tan seguros que lo que estamos viviendo en la trinchera lo estamos viviendo dirigidos por el dueño y Señor Supremo que está allá en el batallón de los cielos y que nos está dando las indicaciones. Para ello vamos a ir a Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta trinchera debe ser de verdad un compromiso, porque el Señor no dijo, bueno, y el que crea en mí, inmediatamente ascenderá al cielo. Lo que nos dice el Señor acá es, habla con su padre y le dice, yo sé que no los puedes sacar del mundo, pero sí te pido que en esa zanja ellos queden guardados del mal. Esa zanja la construyen unos padres en oración con el devocional. Volvemos a nuestras leyes espirituales y a nuestras leyes del reino que vimos que el Señor nos regaló en el año 2020. Y es, si usted no hace su devocional diario, esa zanja no va a ser lo suficientemente profunda. Dice la palabra del Señor que usted debe atar la palabra a su cuello, escribirla en la tabla de su corazón y hablársela a sus hijos por la mañana, por la tarde y por la noche. A veces, como papás, tenemos que utilizar la palabra mientras miramos las noticias, mientras vamos al mercado, mientras nuestros hijos nos cuentan qué hicieron hoy. Eso es lo que realmente construye la zanja. Si usted no está haciendo su devocional por las mañanas, o si hace el devocional de Facebook de tú eres mi hija y te daré todos los reinos de la tierra. Amén, papito Dios, muchas gracias, bendíceme y dame los reinos de la tierra rápido y sale a trabajar. Quiero decirle que su zanja es una zanja así de pequeña y que el encargado de hacer zanja para que las balas del enemigo no lo golpeen y las cabecitas de sus hijos no queden a la vista es usted. Nuestros hijos no hacen nada diferente a lo que nos ven hacer a nosotros. Me encantaría decirle que sus hijos se parecen a su vecino o a los profesores del colegio, pero las disciplinas espirituales que sus hijos tienen, las tienen derivadas del ejemplo. Así es que el primer llamado es ojo con la zanja, una zanja profunda en la palabra, una zanja profunda en la oración. Sé que este tipo de palabras no son palabras en las que usted debe estar levantando la mano y diciendo yo lo recibo y yo lo declaro y así lo quiero, porque esta palabra de hacer trinchera es una palabra de compromiso delante de los ojos de Dios. Y los hago a ustedes responsables, papás, mamás cabeza de hogar y aquellos hijos que sus papás no son cristianos por la zanja que se construye en su casa. Esa zanja debe ser excavada todos los días porque el polvo que trae el viento la va nivelando nuevamente. Pero la zanja no es suficiente. La zanja necesita tener unas bases alrededor donde van a ir los muros. Y esas bases son lo que usted cree de Dios y espera de Él. Job 3:25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Muchas veces escuchamos a las personas decir, y lo que tanto temía que era que mi hijo se fuera de la iglesia, me sucedió. Y lo que tanto temía que era quedarme sin trabajo, así me pasó. El enemigo trabaja sobre la duda, así es que la base de la
trinchera que usted va a construir es su fe. No es lo que yo me espero. No estamos hablando de actitud positiva, ni de esperar lo mejor, ni de declare lo que así pasa. Estamos hablando que yo no puedo perder el tiempo dudando, porque lo que Dios dijo, la palabra del Señor dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se arrepiente. Yo no puedo estar esperando las cosas malas que me van a suceder a mí y a los hijos. Hace unos días alguien me preguntó cuántos años tenía mi hijo. Entonces le dije 11 años y me dijo, uy, tenaz, ojalá no se tuerza, porque llegan a los 12 y son tan difíciles. Y había estado leyendo Job y dije en mi corazón, no hay miedo, porque lo que más me temía yo era que mi hijo se perdiera y desde los 11 empecé a decir, es que se va a perder. No, pero si no fue a los 11, espere que será a los 13. No, y si no fue a los 13, yo creo que es como a los 17 la segunda adolescencia. Mentira. Su base de su trinchera es dejar de pensar lo que usted teme que le llegue y empezar a generar su confianza en lo que Dios le prometió. Así es que su responsabilidad es generar una base confiable, que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla en su vida. Y que dice la palabra del Señor que no nos ha sobrevenido nada que no podamos soportar. Así es que esa base debe ser también todos los días alimentada. Todos los días alimentada con la palabra. ¿Qué dice el Señor de esto? Y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Señor, estoy oyendo de guerras y de rumores de guerra. Pero mi confianza en mi trinchera está puesta en ti. Señor, la palabra dice que vendrán pestes. Hay peste. Pero mi confianza dice que me debo angustiar porque hay peste. Pero como yo no vivo en mi confianza y lo que más me temía no me va a suceder porque yo no ando en temor sino en fe, no tengo miedo de la peste, porque tu palabra dice que tú no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ya tiene la zanja, ya tiene una base, ahora vamos con los muros. Los muros son aquello que le da toda la estabilidad a la trinchera. Y para eso, para construir los muros, usted debe estar aliado con el Señor, con el jefe de los jefes. Desconozco cuál es el mayor cargo en el ejército, pero ese es el cargo de nuestro Señor para construir esa trinchera. Eclesiastés 4:12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Creo que todos habíamos escuchado esta palabra para cuando alguien se casa, cuando estamos allá súper elegantes todos en el matrimonio, el pastor les dice, les voy a dedicar Eclesiastés 4:12 a los tortolitos, el cordón de 3 dobleces. Pero bíblicamente esto también tiene otra interpretación, es su alma, su espíritu y el Señor es un cordón de 3 dobleces. Así es que ese muro debe estar construido a que su alma le crea lo que su espíritu siente. Recuerde que nuestra alma puede ser influenciada por la carne y entonces el alma se pone nerviosa porque en el alma están mis sentimientos y yo me pongo nervioso, Señor, y me da como miedito esta peste tan horrible, Señor Santo, y usted le tiene que decir a su alma, disculpe alma, es que usted tiene un cordón de 3 dobleces. Así es que me hace el favor y cree lo que dice el espíritu. Y como su alma y su espíritu ya están generando ese cordón, usted se aúna o se adhiere a lo que el Señor le dice. Y entonces los muros van a ser fuertes. Imagínese usted con unos muros pegados con babitas. Apenas suceda algo, ¿qué va a pasar? Usted va a decir, claro, es porque me puse a ser cristiano. Y su familia va a venir a decirle, eso le pasa a los que se meten de evangélicos. Sí, señor, nosotros tenemos ya varias historias de esas. Y ahí es cuando usted tiene que decir, no, mis muros son fuertes y yo puedo resistir, porque tengo un cordón de 3 dobleces.
Mi alma está atada a mi espíritu y mi espíritu está atado al Padre. Y entonces mis muros no serán removidos. Y lo que venga, usted no lo verá como ataque, prueba, desgracia, sino lo verá como parte de su proceso. Ahora, no podemos hacer la zanja, las bases y los muros y dejar la trinchera totalmente cerrada, porque entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que está sucediendo afuera? ¿A dónde vamos? Y para construir esas miras, que son por donde vamos a revisar qué es lo que está pasando, entonces debemos conocer la meta, pero además de conocer la meta, no olvidarla. No olvidarla cuando, por la mañana, no olvidarla en el trabajo, no olvidarla cuando se sube al Transmilenio, no olvidarla cuando viene a su casa, no olvidarla, porque cuando desconocemos la meta, nos pasa lo que dijo Maquiavelo, y es que cualquier cosa es factible si el resultado es el que yo necesito. Así es que no podemos desconocer la meta. Esa es nuestra mira. Allá es hacia donde nosotros estamos mirando. La palabra del Señor dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. el Señor me llamó a algo y yo no puedo desconocer ese llamamiento. Y yo debo proseguir a la meta. Claro, ¿debo trabajar en una institución del sector secular? Sí, posiblemente sí. ¿Debo estudiar y debo ir a la universidad? Sí, también. Es totalmente posible. Pero lo que yo debo hacer es proseguir a la meta. Y mire lo bonito que es que la palabra sea inspirada por el Señor. La palabra proseguir quiere decir no vuelva y empiece, sino donde se quedó, avance de ahí en adelante. Entonces, claro, yo conozco la meta. Nos caímos todos como familia en algún momento, o me caí yo como persona, pequé, hice algo malo hoy. La palabra del Señor me dice, vuelva y haga la oración de fe, vuelva e inicie todo el proceso. La palabra del Señor me dice, prosiga, es decir, párese, límpiese las rodillitas y prosiga la meta. Este solo fue un momento de caída. No desconozca su meta. Su meta no es terrenal, su meta tiene peso de gloria. Dios lo llamó a ir al reino. Por eso su éxito no lo define lo que está pasando hoy. Dice la palabra del Señor que en Apocalipsis dice que ellos murieron, pero sus obras quedaron. ¿Qué está haciendo usted para que sus obras, sus hijos, para que sus nietos sean obras que quedan en la tierra, atrincherados, convirtiendo el reino de Dios en una realidad para cada alma? No descuide la meta. Pero no solamente es importante tener las miras, los muros, las bases, la zanja. Es importante resguardarnos, tener un techo, y ese techo nos lo va a dar la perseverancia. Hay techo cuando usted le demuestra a sus hijos que las cosas que pasan, que a veces vemos como cosas malas, no son el fin del mundo, sino que usted mismo ve las circunstancias como pasajeras y persevera en ellas porque además conoce la meta. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Yo tengo que perseverar porque es una buena batalla de la fe. Porque debo echar mano de la vida eterna, es decir, cuando estoy sin aliento, debo decir, y aún por encima de todas las cosas, un día iré a encontrarme con mi Padre. Persevero porque fui llamado al supremo llamamiento y porque debo llegar a esa carrera gozoso y sabiendo que logré cumplir a lo que el Señor me llamó. Además de ese techo que es la perseverancia,
están las barreras que son hechas de arena y lodo en las trincheras reales, pero en las trincheras celestiales estas barreras son todas aquellas herramientas y armaduras que el Señor nos ha dado para trabajar en nuestra defensa. ¿Qué quiere decir eso? Si un proyectil viniera muy rápido, daría contra los sacos de arena en la trinchera y la eficacia del proyectil disminuiría. Las barreras no evitan que a su casa lleguen los malos momentos. Me encantaría decirle que sí. Me encantaría decirle que usted hizo la oración de fe y después de eso todos son escarchas y burbujas y querubines aleteando alrededor suyo. Pero si el Señor puso en nuestras manos armadura, es porque Él sabe que hay proyectiles que van a ser lanzados contra la trinchera de su casa, contra las mentes adolescentes de sus hijos, contra las mentecitas de sus niños que están en formación, haciéndoles ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. Use la armadura del Señor. Efesios 6:11, de hecho todo Efesios 6 inicia describiendo esa armadura. Yo me pregunto, ¿usted ora por esa armadura para su familia de manera frecuente? ¿Usted ora para que ese yelmo de la salvación permanezca sobre su vida y la de sus hijos? ¿Usted es una persona que llora delante de Dios pidiendo que el calzado, que el escudo, que el yelmo, que todo esté puesto sobre su vida y la de sus hijos? Amados, usted debe poner todos los días barrera sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de su esposa, de su esposo, sobre la vida de sus padres. Sus padres no están exentos de llegar a tener un problema, de una tentación. Sus padres no están exentos, así como usted está exento de mirar y repasar una chica linda en la calle, a su papá también podría sucederle. Y es una compañera de trabajo que está buscando por ahí quien le mantenga o le patrocine el resto de su existencia. Sus padres necesitan de su oración, necesitan barrera. Nuestros hijos necesitan barrera. Solo Dios sabe cómo son ellos atacados. Así que Efesios 6:11 viene a decirnos para qué es esa barrera. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Súper claro, hay barreras porque hay acechanzas. Hay barreras porque usted va a ser tentado todos los días. Hay barreras y usted necesita, dice, vestidos de toda la armadura. No dice, bueno, la coraza de la justicia, utilízala en enero. Y el apresto del evangelio en marzo. Dice, utilice toda la armadura. Y por último, es que esa gente que está dentro de la trinchera tiene una tarea. Y yo le pido el favor que abra conmigo Mateo 19:20. Porque vivimos un evangelio de el Señor te dará los Choco Crispies que sueñas, la carrera que sueñas, pondrá a tus hijos en gloria. Y esas son cosas terrenales. Y está bien, porque el Señor tampoco quiere que vivamos en la tierra una vida como las monjitas que hacen sus votos de silencio y de pobreza. Pero esa gente dentro de esa trinchera tiene una tarea. Ellos no están en una trinchera porque sí. Ningún soldado le dice al otro, ve hermano, ¿y usted cómo llegó acá? No, yo ni idea. ¿Y qué hay que hacer? No, yo tampoco sé. Eso no sucede en una trinchera. Y nuestra tarea es la gran comisión. Mateo 19:20, le voy a dar un segundito. Corra a su Biblia de papel, ábrala y lea conmigo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? El joven dijo,
yo he hecho todo en la trinchera. Papito Dios, tengo la zanja, tengo las bases, tengo los muros, tengo las miras, tengo el techo. ¿Qué más me falta? Yo creo que si yo hubiera sido apóstol, yo le hubiera dicho, ¿qué más me falta? A ver, ¿qué pregunta? Pues le falta cumplir la gran comisión, le falta todo. Tiene su trinchera, tiene la vida eterna, tiene asegurado muchas cosas, pero no está cumpliendo con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La gran comisión es ir y hacer discípulos, es decir, ayudar a que otros hogares se constituyan en trincheras donde el enemigo no pueda hacerles daño y no hayan bajas de ningún soldado. Desde pequeña hay una canción que me estremece y es la de Cuando allá se pase lista. Qué dolor vamos a tener en el cielo cuando allá se pase lista y nosotros como papás no hayamos construido trinchera y nuestro hijo no esté ahí. Qué dolor tan grande si allá se pasara lista y fuera yo la que no estuviera allá. La trinchera tiene una función y es protegernos durante el tiempo que estemos en esta vida terrenal. Pero la trinchera no se construirá sola. La trinchera hay que construirla todos los días. Así es que le pido el favor que cierre su Biblia de papel, su agenda, y vamos a pedirle al Padre Celestial, que es el único que puede venir y ayudarnos todos los días a hacer trinchera. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Tú nos has traído a hablarnos y nosotros hemos estado aquí para escucharte. Escribimos en esta agenda, Señor, las partes de la trinchera. Aprendimos cómo construirla, Señor. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres quien nos capacita. Que tu Paracleto precioso, que tu Espíritu precioso es quien llena nuestra vida y nos da el querer y el hacer. Yo levanto mi mano hoy, Señor, y sé que mis hermanos también levantan su mano y te dicen, Señor, dame el querer hacer de mi hogar una trinchera. Dame el querer construir con mi devocional y mis disciplinas espirituales una preciosa zanja que evite que nuestras cabezas queden expuestas a los ataques del enemigo. Señor, ayúdame a no dudar, Señor. Pero, Señor, también ayúdame a dejar de escuchar lo que me genera dudas, Señor. Para poder construir mis bases todos los días, Señor, no en la duda, sino en la fe. Padre, ayúdame con mi familia a permanecer en unidad contigo. Y aún a mí mismo, Señor, ayúdame a generar un cordón de 3 dobleces, Señor. Yo hoy declaro que mi alma está unida a mi espíritu y que mi espíritu está unido a ti. Y que por eso, Señor, puedo permanecer mirando, Señor, que mi meta no es terrenal. Padre de la gloria, permíteme construir todos los días un techo con una perseverancia, Señor, que todos puedan ver. Dice tu palabra que cuando algunos miraban, el pueblo de Dios decían, miren todos, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Y no, Señor, que yo sea conocida porque fui 3 años musulmana, 2 años adventista, 4 años testigo de Jehová, y ahora ¿en qué anda? No, pues ahora como que soy cristiana. Yo quiero perseverar, Señor. Yo quiero tener un techo para esa casita, Señor, que sea la perseverancia, Señor. Pero también, Señor, yo te pido, Señor, que me permitas con mi oración, con mi ayuno, construir barreras, Señor. Barrera para que esas acechanzas del enemigo no permitan, Señor, que mi casa o que mis soldaditos que están conmigo sean destruidos, Señor.
Y por encima de todas las cosas, Señor, que como lo dice el himno cristiano, cuando allá se pase lista, Señor, yo quiero dejar de vivir en una trinchera, porque creo que iré a tus moradas celestiales. Te bendigo y te alabo, Señor, y declaro que trabajaré en ello cada semana. Padre, sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor. Y dice tu palabra en Santiago que no quieres oidores, Señor. Líbranos de ser oidores, Señor. Refrenda esta palabra el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Cerramos este mes en tu victoria, Señor. Porque empezamos a cerrar enero, Señor. Declarando que en nuestra casa hay trincheras idóneas que nos permitirán un día encontrarnos contigo, Señor. Te amamos y te adoramos y te agradecemos por traernos este domingo precioso a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Les invito a que rumeen esta palabra, a que la revisen, a que sus hijos se den cuenta que ustedes no solamente escuchan la palabra el domingo, sino que la ponen por obra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Bendiciones para todos.